cada una de las ofrendas, Señor. Bendice al dador alegre, Padre Santo. Y si en alguno de mis hermanos hay alguna necesidad, Padre Santo, te pedimos, Señor, que conforme sea tu voluntad, Padre Santo, tú puedas suplir, Señor. Bendice, Padre Santo, a nuestro pastor, Señor, quien nos estará dando el alimento del día de hoy, Señor. Úsalo, Padre Santo, para hablar a cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti gloria y honra, Padre. Amén. El propósito. Misericordia y su gracia, todo nos salió bien. Y hasta ahorita pues les pedimos que continúen orando por nuestra madre. Ella todavía está allá en México, está recibiendo terapias, pero creo que se le ha estado haciendo difícil y sus emociones están disparadas. De repente ella se siente fuerte y de repente está muy débil y está diciendo ya vengan por mí. Y bueno, yo creo que es un esfuerzo que ella está haciendo y que de igual manera también nosotros, rogándole a Dios que use la ciencia, que use medicina, las terapias, para que esa parte de su cuerpo que se quedó inmóvil y que no la ha estado moviendo ya por meses, esas terapias y el poder de Dios puedan hacer que esos músculos que quedaron ya adormecidos y que se están secando puedan ser estimulados. Amén. Yo creo que Dios sigue haciendo milagros y, y creo yo que estamos siguiendo uh, el camino que debemos de seguir, de hacer algo. Es verdad, Dios es poderoso y Él puede hacer muchas cosas con solo decir, con solo mandar, y la voz de Dios básicamente es autoritativa y para ella no hay nada imposible, pero Dios también sabemos que usa la medicina, que usa también la ciencia. Eh, si ustedes recuerdan el pasaje de Timoteo, que le dice Pablo a Timoteo que tome un poco de vino como medicamento para sus frecuentes dolores estomacales. Entonces Pablo, hubo un tiempo en que el don de hacer milagros estuvo en él, pero no lo usaba a su antojo, sino que lo usaba según el Espíritu Santo le permitía usarlo. Entonces, cuando eso no está sucediendo, tenemos que recurrir a la medicina, amén, la ciencia. Y bueno, yo les encargo que sigan orando por mi madre, que todavía le quedan algunas semanas y que Dios la fortalezca y que después de algún tiempo todo esto haya valido la pena, amén. Al presente dice Hebreos que la disciplina no es motivo de gozo, ¿verdad? En este caso no es disciplina, pero sí es un tiempo donde ella se está sometiendo a estas terapias y que le está costando, sí, y al momento no es motivo para ella ni para nadie de nosotros motivo de gozo, pero sabemos que el fruto lo vamos a ver el día de mañana, así es que yo le encargo esas oraciones. Y bueno, retomamos la serie, de hecho no la retomamos, Juan estuvo predicando los pasajes que le siguen a esta última bienaventuranza, que nos hablan de que Jesús, después de decir estas son las marcas, las señales de un verdadero nacido de nuevo, Jesús ahora va a decir, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. O sea, no hay otra luz por la cual el mundo pueda recibir, sino son ustedes, a través de la luz que han recibido de mí, ahora ustedes alumbran ese mundo, ustedes son la sal. Entonces, eso fue lo que se adelantó el domingo pasado, pero yo les había dicho que iba a dejar inconclusa esta, o el final de lo que es la bienaventuranza, las bienaventuranzas, mejor dicho, y tiene que ver con la segunda parte de la persecución. En la primera parte vimos que Jesús no es como los predicadores de hoy en día que omiten intencionalmente muchas advertencias que da Jesús, muchas enseñanzas que da Jesús, porque tienen que ver con sufrimiento, porque tienen que ver con persecución, porque tienen que ver con cargar su cruz. Y los predicadores modernos de hoy en día, muchos de ellos toman la osadía, el atrevimiento de no enseñar todo el consejo de Dios, como si nunca fueran a compadecer ante Dios. Un día ellos van a rendir cuentas, pero ellos evaden estos temas porque esto no vende
con el mundo. Pero Jesús, Él dijo que era el camino, la verdad y la vida. Él siempre tuvo que predicar la verdad. Y esta es una gran verdad difícil de abrazar, difícil de aceptar, que tiene que ver con sufrimiento, porque Jesús nos está diciendo, hay una realidad para ustedes los cristianos, es verdad, han heredado el reino de los cielos, es verdad, ya son vencedores, es verdad, ya no van a sufrir la ira de Dios, el castigo eterno en el infierno. Sin embargo, mientras estén en este mundo van a tener tribulaciones. Hay una realidad, vamos a ser perseguidos. Y la razón es porque el mundo aborrece la verdad. Porque la verdad de Dios tiene siempre que ver con santidad, con piedad. Y el mundo siempre ama, abraza las tinieblas que tienen que ver con el pecado. Es por eso que aborrecieron a Jesús. A pesar de que Jesús, en él nunca hubo engaño, a pesar de que Jesús fue inocente, a pesar de que Jesús modeló todas estas características que son parte del fruto del Espíritu Santo que Jesús ya enlistó en todas estas bienaventuranzas de que es bueno ser pobre en el espíritu, es bueno ser humilde, es bueno ser manso, es bueno ser misericordioso, es bueno ser pacificador, y todas estas cosas Jesús las modeló a la perfección. Y aún así el mundo lo mató. ¿Por qué? Porque Jesús es luz y el mundo no abraza, no ama a la luz. Entonces vimos la semana antepasada que hay una realidad, y la realidad que Jesús nos advierte sin esconderla, y de hecho Él amplía o diserta muy bien esta verdad de una manera muy clara, y es que nosotros vamos a ser perseguidos. Y la razón es porque amamos la justicia, porque hoy Dios ha puesto ese deseo de querer amar la justicia. Pero yo les dije que habían otras preguntas que teníamos que contestar. Pues vimos nosotros la realidad de la persecución en la vida del cristiano y vimos la causa de por qué el cristiano es perseguido. Pero hoy vamos a ver, hermanos, las diversas maneras en que se manifiesta esta persecución en la vida de los cristianos. Vamos a ver que hay diferentes formas de ser perseguidos y estas formas también son diferentes en intensidad. O sea, hay algunos que sufren torturas y hay otros que simplemente van a sufrir quizás ataques verbales y nunca va a llegar al ataque físico o a padecer, a ser aislado socialmente, es decir, puesto en una isla como fue el apóstol Juan, pero sí van a sufrir de alguna manera, y sobre todo en esta época en que estamos viviendo. Yo creo que no ha habido una época y un lugar y un país como este país y esta época en la cual los cristianos no sufran como no estamos nosotros sufriendo la persecución que muchos santos del pasado, principalmente de la iglesia primitiva, sufrieron. Y esa es una bendición que Dios nos da. No es porque lo merezcamos, es simplemente la gracia de Dios. Es simplemente lo que Jehová le dijo a Moisés: yo tengo misericordia de quien yo quiero. No es porque ustedes son mejores cristianos que los demás. Simplemente a Dios le ha placido tenernos en un lugar como este, en un país como este, con libertad de expresión, de religión, y que no estamos sufriendo persecución, aunque yo creo, por lo que veo, por las agendas que tienen este nuevo partido que va a estar o que ha sido electo presidente Joe Biden y que van a estar gobernando durante los próximos 4 años este país. Yo creo que va a empezar una persecución más abierta, más intensa, porque la ha habido, pero sin duda alguna que debido a estas agendas que ellos muestran ya sin temor, vamos quizás a padecer los próximos 4, 2 años, qué sé yo, 10, 15, 20, pero lo que sí es cierto es que pase prontamente o no pase, o quizás muéramos y no veamos esta persecución, la Biblia sí profetiza que en los últimos tiempos los cristianos bíblicos verdaderos van a ser perseguidos. Los cristianos bíblicos, porque hay una gran diferencia entre un cristiano nominal y un cristiano bíblico.
El cristiano bíblico es el que obedece todo el consejo de Dios, el que enseña todo el consejo de Dios, el que no solamente se queda con ciertas partes, porque hoy hay muchas iglesias, pero todas esas iglesias, la mayoría de ellas, no abrazan todo el consejo de Dios. Y entre todo ese consejo de Dios está el abstenernos del mundo, el guardarnos para Dios sin mancha, el mantener la santidad, el buscarla. Entonces, sin duda alguna que vamos a padecer persecución. Entonces, lo que yo quiero que veamos ahora es las diferentes maneras en que nosotros los cristianos somos perseguidos. Y hay varios tipos de persecución y podríamos clasificarlos de la siguiente manera: ataques verbales, ataques físicos y aislamiento social. Según Jesucristo, Él nos está diciendo que los cristianos, nosotros vamos a ser atacados verbalmente, físicamente o socialmente. Y vamos a ver primeramente los ataques verbales. Dice el versículo 11 de Mateo 5: bienaventurados sois por mi causa. Y aquí yo me comí ahí una parte. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aquí la palabra vituperios, la palabra griega oneidizo, que significa literalmente criticar con insultos, criticar con dureza. O sea, no es cualquier insulto, no es cualquier crítica, sino es con dureza, es burlarse, es hacer mofa. De hecho, al Señor Jesucristo lo llamaron en una ocasión loco y endemoniado. Y quienes lo llamaron así fueron los mismos de su pueblo, fueron los líderes religiosos y aún sus propios familiares. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 25. Jesús nos va a advertir acerca de esto. Dice 25: bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y enseguida dice Jesús: si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Van a ser vituperiados, van a ser fuertemente criticados, van a ser injuriados con dureza. Mire el pasaje donde le digo que aún los familiares de Cristo le llamaron a él loco, demente, estás fuera de sí, Jesús. Mientras Jesús está predicando el evangelio, dice Marcos capítulo 3, versículo 21 al 22, dice: cuando lo oyeron los suyos, ahí los suyos, si vas al pasaje paralelo, te vas a dar cuenta que los suyos son los hermanos de Jesús y su madre, y que llegan: Jesús, tus hermanos y tu madre están ahí afuera. Pero aquí Marcos nos dice que vinieron ellos, los suyos, sus familiares, para prenderle, porque decían ellos: está fuera de sí. Y el versículo 22 dice, de ese mismo capítulo de Marcos 3: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Entonces no es de extrañarnos, hermanos, que aún nuestros propios familiares en ocasiones nos van a insultar, van a decir: estás loco, ya te lavaron el cerebro, no deberías de meterte tanto en la religión. O sea, está bien orar al Señor, pero eso de ir a adorar al Señor cada domingo, eso es de locos. Entonces Jesús nos está diciendo: no se extrañen si aún sus propios familiares, los que crecieron con ustedes, comiencen a cuestionar su razón a causa de la fe, a causa de las convicciones que hoy abrazan, no por ser fanáticos como ese hombre que proyectamos ahí en el video, no por ser imprudentes, no por ser infieles, sino simplemente por guardar las demandas del evangelio. Entonces, si tú te comportas como un loco en el nombre del evangelio, porque estás siguiendo las pisadas de Jesús, no te extrañe que la gente te diga que eres un loco, que eres un lavado de cerebro, que eres un demente. No nos debe de sorprender esto. Para los inconversos, esto, como dije, de estudiar la Biblia, de orar, de venir a la iglesia cada domingo, es una locura.
Lo es para ellos, pero no así para nosotros. Ellos nos van a mirar así como, él es el aleluya, él es como un bicho raro, él es el tonto, el que se dejó que le lavaran el cerebro, el mediocre. Y hoy en día hay una palabra que dice, eres un retrógrado. O sea, te estás quedando atrás, eres de la gente primitiva. No, ya estamos viviendo en un mundo moderno donde hemos dejado esas esclavitudes. Ellos llaman esclavitudes a adorar al Señor, y somos esclavos del Señor. De alguna forma eso es verdad, pero no nos debe de extrañar si nos tratan así o si nos ven así. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Lo es locura que vengamos. Vas a ir de nuevo a la iglesia, es locura para ellos, no para nosotros. Dice Pablo, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Te das cuenta? Para ellos es una tontería que hagamos lo que estamos haciendo en esta hora, en este momento, pero no así para nosotros. No lo es. Imagínate si en aquel entonces, en aquella época del apóstol Pablo, cuando aún la ciencia no era tan exaltada, tan alabada, tan adorada, porque hoy dependemos más de la ciencia y queremos hacer a un lado al creador de todo lo que existe. Cuando el apóstol Pablo dijo estas palabras, imagínate ahora que ya dependemos mucho de la ciencia, hoy más, con tanto conocimiento que tenemos y que mucho conocimiento es falso. Nosotros creemos que no necesitamos a Dios y por lo tanto eso del cristianismo es una locura. Sin embargo, para nosotros, los cristianos, a los que la luz de Dios nos ha iluminado, para nosotros esto es poder de Dios. Y hoy con más fuerza se cree que la evolución, que esto de haber salido del azar, esto nos va a llevar, estas teorías nos va a llevar a conocer la verdad, a conocer el camino que lleva hacia la felicidad, hacia aquello que nos produce placer. Pero esto es en contra del conocimiento de Dios. Así es que no hay duda que estamos viendo una generación donde ser ateo, donde ser inclusive inmoral, es sinónimo de tener una mente amplia. Oh, qué amplio de mente eres. Esto de que tú aceptas que hoy en día si el niño nace niño, pero él quiere ser niña, no hay ningún problema. O sea, hoy la ciencia puede transformar eso. Eres muy amplio de mente, eres popular, ¿a poco no? A los artistas que todavía quieren guardar la decencia, que todavía quieren guardar ciertos valores bíblicos, a esos cuando están en ciertas plataformas, en ciertos canales y empiezan ellos a hablar de estas verdades absolutas de Dios, entonces a ellos los censuran, a ellos los empiezan a criticar. Sin embargo, los artistas que empiezan a abrazar este movimiento que cada vez cobra más fuerza y que tiene que ver con desplegar la inmoralidad, a estos los aplauden. Tú si eres un hombre muy abierto de mente, una mente muy amplia, y si eres ateo, mejor. Pues según esta generación, mientras más abierto eres para hablar de aquellas cosas que antes avergonzaban a la gente, tú eres más popular. Si tú apoyas el aborto, qué bien, porque al final de cuentas, esa persona que está embarazada es su vida. Y ella decide, y ella quiere ser feliz, que sea feliz abortando a ese bebé. Aunque falten días, aunque falten horas, no importa. Eso es un asesinato. Lo es. Y lo mismo es inmoral el que hoy personas del mismo sexo quieran contraer matrimonio. Lo que nuestros padres, inclusive inconversos, llamaban inmoral, hoy lo están llamando que es bueno, que es moral, no importa. Entonces no debe de extrañarnos que nos traten como dementes, como desequilibrados mentales, como estamos fuera de sí, como a Jesús. Ellos tienen el demonio, ellos son el problema, ellos son un peligro para la sociedad, ellos son un peligro para el progreso, ellos son un peligro para llevar a cabo ese
orden mundial, ese orden global. Por lo tanto, vamos a eliminarlos. Para allá nos dirigimos, hermanos. Es cuestión de que Dios te dé discernimiento para que puedas ver eso. De una manera lenta y progresiva nos dirigimos hacia allá, hacia una época donde abiertamente nos van a decir todas estas cosas. Ahora, este ataque verbal no se limita a insultos. Estamos viendo algunas maneras de cómo se manifiestan tipos de persecución. Pues vimos que es un ataque verbal, pero no se limita a que recibamos insultos, a que nos llamen locos, dementes, fuera de sí. No, sigue diciendo Mateo 5:11. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Entiendo, ¿verdad? Aquí habla de difamar, vamos a ser difamados. No solamente vamos a recibir insultos, sino vamos a ser difamados. Es decir, que el mundo va a inventar acusaciones contra nosotros y dice Jesús, no deben de extrañarse, no deberían. Yo se los estoy advirtiendo desde el principio. Esto va a ser parte integral de la vida cristiana. Van a decir muchas cosas malas contra ustedes mintiendo. Hechos 24, mira, se nos narra la falsa acusación que los judíos hicieron contra el apóstol Pablo delante del gobernador Félix. Y ellos lo empiezan a acusar de ser un promotor de sediciones y de muchas cosas más, que una sedición es un alzamiento colectivo, violento, para perturbar el orden. Como de repente hoy se levantan ciertas manifestaciones y hay unas manifestaciones muy extremistas, hay promotores que están creando estas sediciones, estos alzamientos violentos que empiezan a destruir ciertas propiedades, ciertos comercios, o sea, alteran el orden. Bueno, al apóstol Pablo lo están acusando de ser promotor de sediciones y de muchas otras cosas más. Mira lo que dice Hechos 24:1. Dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías, escucha, parte del pueblo de Dios, con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo, y dice, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tertulo comenzó a acusarle diciendo, y yo voy a brincarme hasta el versículo 2. Dice, porque hemos hallado a este hombre que es una plaga, un promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Versículo 6, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Y el versículo 9, mira lo que dice, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo lo que estaba diciendo a este hombre Tertuleo. ¿Te das cuenta? Lo están acusando al apóstol Pablo. Jesús ya les había advertido a sus discípulos, van a ser ustedes difamados, van a hablar cosas contra ustedes mintiendo. Todo esto era una mentira. El apóstol Pablo era ese hombre bienaventurado. ¿Por qué? Porque lloraba por su pecado, porque miraba su pobreza espiritual. Ese hombre que era misericordioso, que era manso, que fue un pacificador, que nunca alteró el orden público y sin embargo lo están llevando ante un gobernador romano acusándole de cosas que él no hizo y Pablo está ahí compadeciendo. Se estaba cumpliendo lo que Jesús había dicho por ser un buen cristiano. Yo creo que la iglesia no ha tenido un mejor misionero como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, fuera de nuestro Señor Jesucristo, creo yo, fue el primer misionero, el mejor misionero que Dios nos ha dado a nosotros, la iglesia. Entonces, en ocasiones vamos a tener que enfrentar difamaciones y no nos debe de extrañar. Según Jesús, no se extrañen. Esto es algo integral de la vida cristiana. Ahora, como dijimos al principio, los ataques no son únicamente verbales, sino que también dijimos que van a llegar a sufrir ataques físicos. Ahí mismo en el versículo 11
Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Nuevamente esta palabra onedizo, pero ahí junta con nos persiguen, como dijimos, literalmente significa criticar con insultos o injuriar con dureza. Entonces, este tipo de crítica fuerte, de injuria con violencia, muchas veces lleva a un ataque físico, porque ellos se llenan tanto de furia que no pueden controlar sus pasiones, que en ese momento se están desatando en su interior y empiezan a golpear o empiezan a torturar a los cristianos. Mucho de eso pasó en la época de la iglesia primitiva. Era muy común en aquel entonces. Hoy en día, en la época en que vivimos, en países como Estados Unidos, como México, no se da esto mucho, pero en muchos otros países del mundo sí se está dando. Países como Rusia, países comunistas, Norcorea, China, muchos otros países del Medio Oriente, donde los cristianos están siendo atacados físicamente. O sea, muchos de los santos del pasado tuvieron que pagar un precio muy alto a causa de su fe, a causa de sus convicciones, y muchos de ellos sufrieron torturas. Mira lo que dice Hechos 5. Juan y Pedro son encarcelados por estar predicando el evangelio, y después un ángel del Señor viene y les abre las puertas y empieza nuevamente a predicar el evangelio. Entonces se dan cuenta los que los habían arrestado y que ya están predicando de nuevo, y van y los aprenden y los llevan ante el concilio judío, y empiezan ellos a decirles, dejen de predicar porque si no lo hacen se la van a ver con nosotros. Entonces un doctor de la ley llamado Gamaliel le dice a todos esos doctores de la ley, a todo ese concilio judío que están exigiendo a estos hombres que dejen de predicar, les dice él, hey, tiempo atrás se levantaron unos hombres, un hombre, y empezaron a seguirlo como 400 personas, pero ese hombre fue muerto y ese movimiento se paró. Y habla de otro movimiento, el cual fue dirigido por otro hombre y también se paró. Y él les dice, si esto es así, esto se va a parar. Si es algo de hombre, se va a parar, pero si es algo de Dios, tengan cuidado, no vaya a ser que se encuentren que ustedes están peleando contra Dios. Y mira lo que dice después, versículo 40. Dice, y convinieron con él, o sea, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Te das cuenta que los santos del pasado, de la iglesia primitiva, tuvieron que pagar un alto precio a causa de su fe. Fueron atacados físicamente, ellos fueron azotados. Segunda de Corintios capítulo 11, 24. Pablo testifica lo siguiente. Mira lo que dice. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea, de las autoridades judías, del concilio judío, he recibido en 5 ocasiones 39 azotes, latigazos. Tú multiplica eso, yo no sé cuánto sea, casi 200. Bastantes azotes. Y dice después, 3 veces he sido azotado con varas. Esto aquí se está refiriendo por las autoridades romanas. En 3 ocasiones he sido azotado con varas y una vez apedreado. Hechos capítulos 14 nos narra la ocasión en que Pablo fue apedreado por predicar el evangelio, y quizás se refiera en esta carta de Corintios a este hecho, a este evento. Mira lo que dice Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Icono, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad. Imagínate eso, hay que usar la imaginación. Yo no sé si alguna vez te han dado un golpe con una piedra. Yo estuve haciendo memoria y no recuerdo, pero una vez me dieron un balonazo. Yo sin estar jugando, estaban jugando ahí soccer unas personas, y yo simplemente iba de paso, y con los lentes, hasta parece que los lentes atraen esos balonazos. ¡Pah! Sentí un golpe terrible. En ese momento yo me llené de ira. Yo quería ir a golpear a ese que había pateado la pelota. Pero el asunto es el golpe.
Imagínate aquí, dice que Pablo fue apedreado y lo empiezan a arrastrar. O sea que llega un momento que quizás él se quedó inconsciente y lo arrastran y lo echan fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pablo no se estaba haciendo. Pablo verdaderamente fue atacado físicamente por predicar el evangelio. Y dice el versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó. Pablo se levantó, o sea, ya después de recobrar quizás el conocimiento, si es que lo perdió, dice la Biblia que él se levantó y entró nuevamente a la ciudad. Y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Y escuche lo siguiente: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, imagínense al apóstol Pablo haciendo discípulos, animándolos, exhortándoles, diciéndoles, tiene golpeada la cara. Quizás los discípulos están diciendo, ¿por qué estás golpeado, Pablo? Y él les dice lo siguiente: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Ahora entiendo más este pasaje, lo he citado muchas veces, pero bajo su contexto, o sea, Pablo acaba de ser apedreado por predicar el evangelio, lo arrastran, está casi como muerto. Después él cobra la conciencia, se levanta y empieza nuevamente él a hacer discípulos, a exhortarlos, a enseñarles, no a esconderles lo que muchos esconden. Porque esto no vende, esto no lo estamos vendiendo, esto nosotros estamos proclamando el evangelio. El que quiera creer en él, gloria al Señor, será salvo. El que no, ya es condenado. Pero Pablo, apedreado ahí, le está diciendo, es necesario que a través de muchas aflicciones, tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Nos vemos pues que los santos del pasado tuvieron que pagar un precio muy alto por causa de su fe. Fueron atacados físicamente. Y gracias a Dios por este país donde gozamos paz y libertad para predicar el evangelio y que no somos atacados físicamente. Pero hay una tercera manera en que los cristianos son perseguidos. No solamente son atacados verbalmente y físicamente, sino, como dijimos, son aislados socialmente. Mira lo que dice el versículo paralelo de este Mateo 5:11 de las bienaventuranzas. Pero esto está en Lucas capítulo 6, versículo 22. Dice Jesús, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. O sea, aquí Lucas le está añadiendo algo que Marcos omitió. Pero esto sucedió cuando Jesús empezó ese sermón en el monte, cuando está en la parte de las bienaventuranzas. Y él añade ahí, dice que ustedes van a ser bienaventurados cuando os aparten de sí. Aislamiento social, cuando te encarcelen, cuando vayan y te abandonen en una isla inhóspita, una isla donde no hay manera de que tú sobrevivas. Eso le pasó al apóstol Juan. De ahí él recibió la revelación que encontramos en Apocalipsis. Mira estos hombres consagrados a Dios, que verdaderamente dieron todo por predicar el evangelio, cómo venían ellos y sufrían estas persecuciones. Esto es una realidad, hermanos. A veces le queremos reclamar a Dios porque no estás ganando bien, porque no tienes un carro del año, porque no tienes una casa. Dale gracias a Dios que no estás padeciendo persecución como estos apóstoles. Cuando nos enfocamos en el aquí y ahora, perdemos de vista el futuro, perdemos de vista las cosas que tienen todo el valor del mundo, las cosas eternas. Estos hombres sabían que eran peregrinos, se lo creían. De tal manera que, como vamos a ver cómo deben de reaccionar los que son perseguidos, reaccionaban con gozo, con deleite. Porque ellos creían verdaderamente las promesas que Jesús dio para todos aquellos que eran perseguidos. Entonces dice Jesús, los van a apartar de sí. Los van a ver como si fueran una peste, como si tuvieran el coronavirus. Nadie los va a querer a ustedes. Los van a ver como ustedes son unos contaminadores, unos lavacerebros, a la cárcel. Libro de Hechos,
nos narra el inicio de lo que es la historia primitiva, y esto lo vamos a ver más adelante. Y los primeros capítulos hablan del ascenso de Jesús y cómo Jesús les dice: no se muevan de Jerusalén, va a venir la promesa de Dios, y viene la promesa de Dios finalmente, y reciben el Espíritu Santo, y entonces tienen de nuevo para predicar, y a pesar de las amenazas que hay de que dejen de predicar el Evangelio, ellos predican el Evangelio, y Pedro predica y se salvan un montón de almas. Pero en el versículo 5, mira lo que sucede. Hechos 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Por qué? Porque estaban predicando el evangelio, y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Luego, Pedro empieza a predicar, salvan muchos, empiezan a ver los judíos, los líderes religiosos, y se llenan de celo. Hay que pararlos, hay que meterlos a la cárcel. Así que según Cristo está diciendo, si exhiben el carácter que yo he trazado aquí en las bienaventuranzas, predicando el evangelio, si ustedes son humildes, mansos, pacificadores, limpios de corazón, con hambre de ser justos, entonces van a ser perseguidos. Van a ser quizás atacados verbalmente, van a ser quizás atacados físicamente, o van a ser aislados socialmente, van a ser puestos en la cárcel. Esto es lo que Jesús nos está prometiendo. Tú predicas este tipo de mensaje bíblico que es inspirado por Dios en una mega iglesia, y se te empieza a ir la gente. Y ahí estamos como tontos que no tenemos discernimiento. Dios está obrando, ahí sí está obrando Dios. ¿Cómo no? Porque les están dando lo que ellos quieren oír, que Dios está con ellos, que Dios está para bendecirlos, que Dios está como un Aladino, no Aladino, un mago en una lámpara. Pero tú empiezas a predicarles este mensaje y se van. A Jesús le dijeron sus discípulos: ¿duras esta palabra, Jesús? Como que no estás haciendo muchos discípulos. ¿Qué? ¿Se quieren ir ustedes también? No pienso yo cambiar el mensaje. Y dijeron: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Jesús? Ahora, estos son los tipos de ataques que se pueden manifestar. Pero Jesús no se va a limitar en este texto de Mateo 5 a dar una advertencia solamente a sus discípulos, sino ahora Jesús va a añadir algo que es ilógico, que va en contra de la razón. Y va a decir Jesús: de esta manera ustedes deben de reaccionar cuando son perseguidos. Y la pregunta es: ¿cómo espera Cristo que reaccionemos nosotros los cristianos cuando somos perseguidos? O sea, Jesús fue bien claro. Aquí les advierto que si hicieron esto conmigo, lo van a hacer con ustedes simplemente por causa de la justicia, por causa de mi nombre. Sin embargo, yo les voy a decir cómo yo espero que ustedes reaccionen ante la persecución. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, ahí no dice cuando los vituperen, cuando los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, aírense, moléstense, guarden resentimiento, vénganse, tengan autoconmiseración de ustedes, digan: ay, pobrecito de mí, estoy sufriendo persecución. No dice nada de eso. No dice deprímete. No, dice ahí: gozaos y alegraos. La tendencia natural del hombre cuando es perseguido, ¿qué es? Es sentir resentimiento, es quererse vengar, es entrar en depresión. ¿Por qué? Porque decimos: ¿por qué se me hace esto a mí? Yo no lo merezco, esto no es justo. Pero Cristo, escucha, espera que reaccionemos gozosos y alegrándonos. Los paganos no reaccionan así. Y nosotros no deberíamos de reaccionar contrario a ellos.
Los paganos, tú les haces algo, se amargan, se enojan, se deprimen cuando son atacados, cuando son insultados. Pero nosotros los cristianos somos llamados a reaccionar de otro modo, no del modo que ellos reaccionan. Pero pastor, o sea, ¿cómo usted puede decirnos que debemos de gozarnos, de alegrarnos en medio de la persecución, de no deprimirnos? Es que usted nunca ha sido tratado mal, nunca ha sido maltratado, nunca ha sido difamado, especialmente por sus familiares, por su esposo, quizá los cónyuges que no son convertidos, son inconversos, a veces es la esposa o el esposo o viceversa. Cuando la mujer es cristiana y el esposo no lo es que él me maltrata. Y si yo me dejo, se me va a subir. Bueno, la Biblia nos dice que debemos de reaccionar como Jesús reaccionó. Pastor, pero eso no puede ser posible. Yo no soy el que lo digo. Quien lo está diciendo es nuestro Señor Jesucristo. Lea otra vez el pasaje. Y esto es lo que está diciendo Jesús. No reaccionen enojándose, no reaccionen con resentimiento, no se depriman, gócense. Y vamos a ver las razones que hay detrás de gozarnos. O sea, Dios no nos está diciendo sean masoquistas, o sea, disfruten el dolor. No, hay razones por qué debemos de gozarnos. De hecho, mire, Jesús lleva el asunto aún más lejos. Si esto a usted le parece bien fuerte y bien chocante, bien insólito, bien anormal, mire lo que dice Jesucristo en las bienaventuranzas. Dice él, el cristiano que es verdadero no solamente debe de guardarse del enojo, de la depresión, sino él dice, gózate. O sea, una cosa es no enojarte y ya, ¿verdad? Estás deteniendo ese sentimiento en ti y no lo dejas aflorar, pero aún por dentro te sientes mal, ¿no? O sea, no voy a responder enojado con el insulto, me quedo mejor callado. Pero Jesús va más allá de eso, o sea, no es quédate callado, no es no respondas, sino dice, gózate y alégrate. Y esto es imposible en nuestras propias fuerzas. Es ahí lo importante de buscar la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Como vamos a ver más adelante, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el Evangelio y a medianoche empiezan a orar y luego a cantar himnos. No fue por ellos mismos, estaban llenos del Espíritu Santo. Esto requiere de Dios, requiere de estar pegado a la vid verdadera, en oración, en meditación de palabra, para que esto sobrenatural, cuando pasemos, cuando Dios permita la prueba, pueda manifestarse, pueda haber gozo, pueda haber alegría. Todo este pasaje, todo el Nuevo Testamento está empapado de esta verdad, hermanos. Los cristianos van a padecer por predicar el Evangelio. Van a padecer persecución por causa de la justicia. Dice el versículo 11, después de decir el 10, bienaventurados, es decir, felices con toda la dicha que se puede experimentar los que padecen persecución por causa de la justicia. Y el 11 vuelve a decir Jesús, vuelve nuevamente a reiterar, bienaventurados sois cuando sois vituperados y perseguidos y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y el 12, gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así es que, según Jesús, cuando los cristianos somos perseguidos, no deberíamos nosotros de desquitarnos, de guardar rencor, de ponernos malhumorados, ni mucho menos deprimidos. No. Y ya dije, porque no somos masoquistas. No es que seamos, no. Debemos de alegrarnos simplemente porque es un imperativo, hermanos. Es una orden de Dios. Y este es el mensaje, como lo dije, que encontramos a todo lo largo del Nuevo Testamento. Vamos a ver rápidamente algunos pasajes. Hechos capítulo 5, el versículo 40 al 41. Recuerda que vimos ese pasaje donde Pedro y Juan fueron encarcelados. Bueno,
Mire lo que dice, y convinieron con él. Ahí faltó un versículo que yo quise dejar para este punto. Dice, y convinieron con él, o sea, con Gamaliel. Y llamando a los apóstoles, después de azotarle, les intimidaron que no hablasen el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Y dice, y ellos salieron de la presencia del concilio como amargados, malhumorados. No, no, con gozo de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de quién, del nombre de Jesús. Quizás en ese momento Juan y Pedro se acordaron de cuando Jesús estaba dando esta predicación en el monte. Bienaventurados son ustedes que van a ser perseguidos, que van a ser encarcelados. Salieron de ahí del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos. ¡Wow! Se requiere tener mucha presencia de Dios para actuar así, para reaccionar así. Este mensaje me daba a mí en mi ego, en mi vida, en mi corazón, estar pasando ciertas cosas en el trabajo y saber cómo debo reaccionar, y a veces no reaccionar así me molestaba yo mismo, conmigo mismo. Pero qué bueno es la oración. Qué bueno es saber que cuando le fallas al Señor, aún así puedes entrar al lugar santísimo, a su misma presencia, humillado, pidiendo perdón y pidiendo socorro, auxilio, Señor, que no puedo por mí mismo, necesito de tu poder sobrenatural para poder reaccionar como tú quieres que reaccione. Es difícil, es imposible con nuestras propias fuerzas, pero no con las fuerzas del Señor, todo es posible. Entonces ahí no dice que después de que los pusieron en libertad, ellos llamaron a una reunión a todos los evangélicos de la ciudad, ni tampoco ahí dice que levantaron una protesta frente a estas autoridades romanas, protestando el trato injusto que les dieron. No dice ahí que Pedro se paró y dijo, hermanos evangélicos, somos muchos, ¿por qué no hacemos un partido político y enfrentar la injusticia? No dice eso. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haberse tenidos por digno de padecer afrenta a causa del nombre de Jesús. Entonces es así como debemos reaccionar nosotros los verdaderos cristianos cuando somos perseguidos por el mundo. Yo le dije que a lo largo de todo el Nuevo Testamento está empapado esta verdad. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 17 al 18. El apóstol Pablo aquí se encuentra preso en Roma y ya es un anciano, y escucha lo que él escribe a los hermanos de Filipo. Él no dice, ay hermanos, fíjense, imagínense cuánto estoy sufriendo yo aquí. Estoy encarcelado, no puedo salir a ninguna parte. Oren por mí. No, mira lo que dice. Versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Pablo aquí está usando como un lenguaje poético, un lenguaje que es del Antiguo Testamento, para describir qué se está ofreciendo como sacrificio, como ofrenda por causa del evangelio. O sea, dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, dice Pablo, me gozaré y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozados y regocijados también vosotros conmigo. ¿Se da cuenta? Esta es la forma en que debemos de reaccionar los verdaderos cristianos. Esta era la forma en que reaccionaba esta iglesia primitiva, que estaban siendo perseguidos terriblemente, estaban padeciendo por causa del evangelio. Ahí casi no había falsos cristianos en esa época, porque el falso cristiano ve la persecución y corre, se aleja, y quizás sigue diciendo que es cristiano, pero no de ese tipo de cristianos radicales, no de ese que puede negociar verdades absolutas de la Biblia. No importa, sí, si tú dices que todos los caminos llegan al Señor, amén, amén, todos somos hijos de Dios. Aunque haga a un lado la verdad de Jesucristo, que Él es el único camino a Dios. Eso es vender a Jesús. Eso es vender a tu Señor. Por evitar la persecución, por evitar que te difamen, por evitar el sufrimiento. Jesús les dijo, no soy digno de mí si ustedes no sufren.
no son dignos de ser llamados mis discípulos. Pablo aquí vemos que está regocijándose, gozoso, y dice ustedes también a sí mismo. Hechos 16. Este sí es el pasaje de cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos. Ellos son acusados ante las autoridades romanas. ¿Por qué? Porque según los están acusando de alborotar la ciudad de Filipo. Y están diciendo, ellos están enseñando costumbres que no son ilícitas, ni de mencionar ni de hacer. Y escuche lo que dice el versículo 22 de Hechos 16. Yo lo voy a presentar ahí, proyectar el 25. Pero desde el 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas, por predicar el evangelio. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel. Lo que dijo Jesús que iba a suceder con sus discípulos. Van a ser atacados verbalmente, van a ser atacados físicamente y van a ser aislados socialmente. Y dice, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, la mazmorra más profunda, más oscura, más terrible, y les aseguraron los pies en el cepo. Pero mira lo que sucede, es algo sobrenatural que no se puede entender, es algo que va más allá de nuestro razonamiento, que no podemos asimilar, pero que tiene que ver con la presencia del Espíritu de Dios obrando de manera sobrenatural. Dice, pero a medianoche, recuerda, han sido azotados, tienen heridas, están sangrando, están en un calabozo, están en una posición bien incómoda. No como nosotros cuando venimos y nos congregamos aquí con sillas bien cómodas. No, ellos están así, en esa incomodidad. Dice que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, sin duda alguna que estos presos se dieron cuenta de estos hombres. Pablo y Silas los ven golpeados, ven el alboroto y los meten al calabozo más profundo. Y allá arriba empiezan a oír los presos que Pablo y Silas están cantando himnos a Dios. ¿De dónde sale tanto gozo en medio de una situación tan desfavorable como estaban ellos? ¿De dónde? Vamos a cantar, hermanos. Es la hora de reunirnos. Es terrible, es una lástima el tipo de vida y cristianismo que vivimos hoy en día. No hablo solamente sobre esta iglesia en particular, la iglesia en general militando en esta época. Ellos dicen que medianoche orando cantaban himnos a Dios. Y quizás, yo no sé qué himno sería, pero puede haber sido un himno muy parecido al himno que cantamos, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que Él es mi futuro, porque la vida vale más solo con Él. Y sigue diciendo este himno que muchas veces hemos cantado: yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta veré gloriosas luces y veré al Rey. Sublime gracia del Señor. Ese himno de sublime gracia, hay un verso que dice: y en los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guardará al hogar. Yo no sé tú, pero últimamente esos himnos los amo porque están empapados de la verdad de Dios. Antes se me hacían viejos y anticuados. Esos son para aquellas personas que ya están viejitas. Nosotros vamos a cantar lo más moderno, pero hoy muchas veces lo más moderno es las letras, la doctrina es muy superficial. Todo es alabar a Dios y siento bonito cuando alabo al Señor y el Espíritu Santo se mueve, y estas verdades de que vamos a padecer no están ahí, porque esto no vende.
Entonces, así es como debemos de reaccionar nosotros los cristianos cuando somos perseguidos por el mundo. Con alegría, con gozo. Y tal vez usted pudiera decir, pastor, pero estos son ejemplos de apóstoles bien maduros que tuvieron grandes revelaciones de parte de Dios y es por eso que ellos tenían esta gran convicción. Pero no es así. Mira lo que dice Hebreos 10:34. Dice, porque de los presos también os compadecisteis. El autor, que se cree que es el apóstol Pablo de esta carta de los Hebreos, dice, pero ustedes, hebreos, se compadecieron también y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Con qué dice? Con gozo. Esta carta, el propósito de esta carta fue enviada a estos hermanos hebreos que estaban padeciendo una persecución terrible, estaban siendo despojados. Y el autor les dice, ustedes sufrieron, les quitaron los bienes y lo hicieron todo ¿con qué? Con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces, hermanos, fueron despojados de sus bienes. No porque hicieron un mal negocio, no porque se los embargaron, porque no pudieron pagar, no. Más bien, se los quitaron, la persecución. ¿Y qué dice el apóstol? Que ellos sufrieron estos despojos de sus bienes con gozo. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces este es el mensaje que encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Tú no lo miras porque estás acostumbrado a leer nada más lo que tú quieres leer. No estás acostumbrado a leer la Biblia de pasta a pasta, a estudiar todo el consejo de Dios. Por eso no te das cuenta de esto, pero ahí está. Y toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. No nada más los pasajes que tú abrazas y te encantan predicar. Toda la palabra es inspirada por Dios. Y ahí nos dice estas verdades. Tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. 1 Pedro 4, del 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Jesús, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bueno, preguntas. ¿Eres cristiano y estás padeciendo persecución por causa de tu fe? ¿Te están haciendo mofa? ¿Estás siendo burlado por las convicciones bíblicas que abrazas? ¿Tus familias te tratan mal? ¿Te ven como un lavado de cerebro? Dice ahí Jesús cómo debes de reaccionar. Gozándose y alegrándote. Gozándote y alegrándote. Y esto se requiere la llenura del Espíritu Santo. Entonces no hay razón para sentirte resentido, amargado. No, ahí la Biblia no dice nada de que vénganse por ustedes mismos. No dice nada. Dice gócense en medio de esos ataques. Y yo sé que suena esto locos para algunos oídos, pero esto es lo que Jesús nos está diciendo en el Nuevo Testamento. Si eres cristiano, si eres un verdadero hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, no tienes alternativa. Tienes que responder así, tienes que reaccionar así. Es una orden, es un imperativo. Gozaos y alegraos. Es el mismo tono que da Santiago. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es una orden. Entonces, no somos masoquistas, tampoco somos insensibles al dolor, pero estos textos claramente nos enseñan que nosotros los cristianos, con la ayuda del Espíritu Santo, somos capaces de gozarnos y de alegrarnos en medio de las aflicciones. Rápidamente, ¿cuáles son las razones por las cuales debemos de gozarnos? Yo te voy a dar 4 razones. O sea, ¿por qué dice Jesús? Porque eso es de loco, eso es insólito, eso es fuera de razón. 4 razones. Y rápidamente, en primer lugar, la persecución confirma si verdaderamente eres un hijo de Dios o no. Mira lo que dijo Jesús, ya lo vimos, pero vamos a repasarlo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? La persecución confirma que verdaderamente eres un hijo de Dios. Si tú permaneces, prevaleces
En la persecución estás manifestando que ciertamente eres un hijo de Dios, porque solamente un hijo de Dios con la ayuda del Espíritu Santo puede padecer ese tipo de persecuciones. En otras palabras, hermano, Jesús está diciendo, si tú eres esto, gózate, alégrate, tu galardón es grande, porque así persiguieron también a los profetas antes que ustedes. Entonces esta persecución es una especie de señal, de marca, que nos dice todavía no te has salido del camino, que te dice vas por el camino correcto, sigue adelante, porque así los santos del pasado caminaron ese camino, fueron perseguidos, sin embargo ahora ya están en los cielos. ¿Te das cuenta? Así persiguieron a los profetas de antes. Entonces las persecuciones confirman de que somos hijos de Dios. Jesús lo explicó en la parábola del sembrador a sus discípulos. Mira lo que dice él, Mateo 13:12 o 13:20. Ya explicando lo que significa esa parábola del sembrador, llega la parte donde Jesús dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Amén, acepté al Señor, y empieza a ir a la iglesia y ya trae su Biblia y empieza a cantar y pasan quizás algunos años, pero mira lo que sigue diciendo, pero no tiene raíz ni en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En otras palabras, Jesús está diciendo, todo aquel que no soporta la persecución es porque nunca cayó en tierra buena, sino que cayó en un terreno lleno de piedras. Sin embargo, Jesús sigue diciendo que el que cae en buena tierra, este es el que oye, el que entiende la palabra y da fruto. ¿Quién da fruto? ¿Quién oye la palabra y quién entiende? El que cae en buena tierra. Ese y no otro. Ese va a dar fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces aguanta a esa persona la persecución. Y hay ciertos grados de persecución, de intensidad. Va a dar fruto, va a permanecer, va a seguir adelante. Porque no cayó junto al terreno que está lleno de pedregales. Que cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. No así el que cayó en buena tierra. Por lo tanto, si tú has padecido persecución a causa del evangelio, difamación, y hasta ahorita sigues caminando, gózate y alégrate, porque es un señal de que eres hijo de Dios. Ahora como que tiene ya ahora sí sentido, ¿verdad? Porque hay que gozarnos, porque estamos manifestando que verdaderamente nacimos de nuevo, que seguimos adelante, que han pasado varios años y continuamos adelante. Y muchos ya se han apartado del camino del Señor. No sabemos si van a regresar. Solamente Dios lo sabe. Pero nosotros seguimos adelante. Eso es motivo de gozo, de alegría y de darle gracias a Dios porque ha sido fiel, porque nos ha mantenido. Y en segundo lugar, las persecuciones también son motivo de gozo y de alegría porque nos brindan una excelente oportunidad para mostrarle al mundo inconverso el poder del evangelio. ¿Cómo así? O sea, cuando reaccionamos diferente a ellos es porque hay un poder, es porque hay una transformación, es porque el mismo Espíritu de Dios está ahí. Y no existe un testimonio más poderoso, más convincente que el que los cristianos cuando están padeciendo persecución, ellos actúen como, no devolviendo mal por mal, no maldiciendo porque reciben maldición, sino bendiciendo, sino orando por ellos, reaccionando como Jesús reaccionó. Cristo es nuestro ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Dice Pedro, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas. Tenemos que seguir las pisadas de Jesús. ¿Cómo reaccionaba? El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quiere decir que cuando somos atacados por causa de nuestra fe,
Nos debemos de alegrar, no solamente porque está Dios confirmando que verdaderamente somos hijos de Dios, sino también porque nos está dando una oportunidad muy grande para mostrarle a los inconversos que la gracia de Dios es más fuerte y nos ayuda y nos capacita para responder con bendición. No con resentimiento, no con amargura, sino nos capacita para responder con mansedumbre en medio de los maltratos, en medio de las difamaciones. Quiere decir, gracias al Espíritu Santo que muere en nosotros, tenemos la capacidad de volver bien por mal. Que si ellos te maldicen, hablan mal de ti, tú los bendices y oras por ellos. Y esta es el arma que tenemos contra nuestros enemigos. No hay otra arma. Esta es la única arma que tenemos y que podemos usar. Mira lo que dice Pablo, Romanos 12:19. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, no le des de comer. No, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y concluye Pablo diciendo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, tu enemigo tiene hambre, no le digas, no lo venzas dándole mal. No, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. ¿Por qué? Porque haciendo esto, dice él, ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. O sea, el mejor método, Pablo está diciendo, de humillar a tu enemigo es haciéndole bien. Es demuéstrale que ellos tienen algo que ellos no tienen algo que tú tienes. ¿Qué es? La presencia del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Pastor, es que usted no conoce a mi enemigo, usted no conoce a mi jefe, usted no conoce a mi compañero de trabajo, usted no conoce a mi esposa, pastor. Usted no conoce a mi esposo. Si usted supiera, pastor, no. Si yo empiezo a hacer esto, lo que me está diciendo el apóstol Pablo, se me va a subir y el problema va a ser peor. No te creas más sabio que Dios. Dios sabe lo que Él dice. Es como si nos dijera, el único sistema para defenderte es este. No hay otro contra tus enemigos. No hay otro. Es haciéndoles bien. Aunque te paguen mal, aunque te den mal, tú págales bien. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. No te rebajes a su nivel. Compórtate como un hijo de Dios. Qué difícil es. Te estoy diciendo, acabo de vivir esto en carne propia. Los últimos días, las últimas semanas. Siento que se me difama, siento que no me tratan justamente. Y Dios te dice, cállate. Actúa como hijo mío. Encomienda esta causa a mí. Mía es la venganza y no vamos a pedir, véngame Señor, véngame. No, ten misericordia de ellos como tienen misericordia de mí. Porque quizás yo no peco como ellos, pero sí te he dado razones para que me trates mal. Cuando no te amo como debo de amarte. Cuando no oro como debo de orar. Cuando no respondo como debo responder, como tú respondías, Jesús. No debemos de rebajarnos al nivel de ellos. En tercer lugar, las persecuciones son motivo de gozo, no solamente porque confirma que eres hijo de Dios, no solamente porque te da la oportunidad de demostrar el gran poder que hay en ti si eres hijo de Dios, sino también porque esas persecuciones pulen nuestro carácter cristiano. Nos hacen más como Jesús. O sea, el propósito por el cual Dios nos ha salvado y nos ha dejado aquí es porque todavía nos está conformando al varón perfecto que es Jesucristo. Y yo no sé usted, pero el anhelo más grande que hay en mi vida y el anhelo más grande que dice la Biblia que debe de haber en los hijos de Dios es ser más como Cristo. Si tú dices que eres cristiano y tu anhelo primario es buscar a Dios para que te dé lo mejor aquí y ahora en esta vida, quizás estás perdido. No, nosotros el anhelo primario que tenemos es ser más como Cristo.
aunque sabemos que muchas veces fallamos, aunque sabemos que muchas veces somos seducidos por el mundo, y esto es una verdad. De repente nosotros como cristianos perdemos el norte, pero es algo momentáneo. De repente otra vez nos ubicamos y decimos, no, lo principal es buscar ser más como Cristo, ser más santo, ser más como Dios. Todo lo demás es secundario. Entonces, si queremos ser más como Dios, Dios nos va a decir, tengan por sumo gozo cuando se encuentren diversas pruebas, cuando sean perseguidos. ¿Saben por qué? Porque las pruebas pulen su carácter, porque las pruebas los hacen más como Jesús. Las pruebas quitan todo aquello que ustedes han agarrado del mundo, los purifica. Mira lo que dice Santiago, volvamos ahí a Santiago 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que, o sea, va a decir Pablo, no es por la prueba en sí misma, es por el fruto que va a venir después de la prueba, sabiendo que, escucha, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Te fijas? Hay un propósito detrás de la persecución. Dios quiere hacerte como Cristo, que seas más paciente. La prueba produce paciencia y sigue diciendo que más produce. Pero esto es lo mismo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 al 10. Y esto está hablando en el contexto de la persecución. Dice Pedro, al cual resistir firmemente en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, este método que Dios usa para pulir el carácter de los cristianos, los usa en todos los cristianos de todo el mundo. Y sigue diciendo Pedro, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco, o sea, no antes, sino después de que pases por esta persecución, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todo esto va a suceder después de que hayas padecido, después de la prueba, después de la persecución, no antes. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué debemos de gozarnos? Las pruebas nos pulen. Queremos ser más como Cristo. ¡Boom! Ahí está. Gózate. Gózate porque tu firmeza está probando que eres hijo de Dios. Gózate porque Dios te da oportunidades para mostrar el evangelio, el poder que hay en ti. Y también gózate por esta verdad. Pero rápidamente, ¿qué pasa ahora, hermanos? Si no me están persiguiendo, ¿qué es lo que pasa? ¿Quiere decir que yo no voy a ser galardonador? ¿No me van a galardonar, mejor dicho? ¿No voy a ser bendecido si yo no estoy maltratado como ellos, como los que acabamos de ver los pasajes? ¿Qué va a pasar con aquellos que no están siendo perseguidos? No cabe duda que, como dije, este país estamos privilegiados, disfrutamos de paz, de libertad. En muchas partes del mundo, cuando llega la policía, especialmente en los países comunistas, llegan ahí no para brindarles protección y seguridad, no, ellos llegan ahí para arrestar, para apresar, porque ellos prohíben predicar ciertas cosas, ciertas verdades. Hay una iglesia que yo he visitado, The Village Church, donde pastorea el pastor Matt Chandler, una iglesia grande, y las veces que fui ellos tienen un policía, porque a la hora de entrada y a la hora de salida son tanto los miembros que llegan y están dirigiendo el tráfico, y hay otros que están ahí adentro por si llega a pasar algo. Están ahí para el servicio de ellos, pero no así en otras partes del mundo. En otras partes del mundo llegan los policías, o si ven policías dentro de una iglesia es porque alguien está en problemas, es el pastor o es algún miembro de ahí mismo de esa iglesia. Pues no podemos negar que estamos viviendo en un país donde disfrutamos de esa paz y todo esto. Sin embargo, yo creo que, como dije al principio, este privilegio va a ir desapareciendo. De hecho,
presidente Joe Biden prometió que en sus primeros 100 días él iba a limitar o a cambiar un poco esa ley de libertad de religión, va a modificarla. Es decir, el punto es, todas esas verdades que se predican y que excluyen o ofenden a ciertas personas, como las personas que abortan, no prediques eso. Si ofende a los homosexuales, no digas eso. Si lo va a llevar a cabo, Dios quiera, y que de perdido el Senado todavía sea republicano, para que pueda Dios frenar esta agenda de maldad. Pero en fin, la cosa es que estamos viviendo aquí libertad todavía para predicar abiertamente cualquier cosa. Sin embargo, hermanos, aquí estamos, no estamos siendo perseguidos, y gloria al Señor por ello. ¿Qué hacemos? Y rápidamente, número 1, agradézcale a Dios esta bendición que disfrutamos de libertad, de paz. Mira lo que dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo 2, 1 al 2. Insto a que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los reyes y por todos los que ocupan un alto cargo, para que podamos llevar una vida pacífica y tranquila y piadosa y digna en todo sentido. Una vida pacífica y tranquila. Hay que orar por eso. Hay que estar agradecidos. Gracias, Señor. Ahora que este presidente es electo y sabemos que hay demandas judiciales, no sabemos a dónde va a parar. Lo más seguro es que ya este presidente electo es el que va a estar gobernando por los próximos 4 años. Hay que orar por él. Dios, ten misericordia. Ayúdalo a dirigir conforme a los valores bíblicos tuyos. Ten misericordia de este país. Y agradecerle a Dios porque tenemos todavía ese privilegio de estar en paz, de predicar libremente. Entonces esa sería la primera cosa que debemos de hacer. Agradécele a Dios. Número 2, recuerda a los cristianos del mundo que están siendo perseguidos. O sea, nosotros no, pero hay cristianos que están siendo perseguidos en diferentes partes del mundo. Ellos necesitan de nuestras oraciones. Hebreos 13:3. Dice este autor, que se cree que es Pablo, como dije, acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos. O sea, como si tú estuvieras ahí, privado de tu libertad. Dice, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. O sea, no te acuerdes, no hagas memoria de estas personas de una manera superficial, no, de manera concienzuda. Siente, dile a Dios que te ayude a sentir lo que ellos están sintiendo para que ores con más fervor. Y Pablo escribe esta exhortación bajo el siguiente contexto, si es que es Pablo el que escribió Hebreos. Él les acaba de decir que muchos estaban siendo confiscados, que se estaban siendo confiscados sus bienes. Ellos están sufriendo esta fuerte persecución por causa de su fe. Están siendo despojados de sus casas, de todo lo que tenían. Están siendo encarcelados. Y luego el capítulo 10 de Hebreos 25, Pablo bajo este contexto les dice, no dejen de reunirse. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. O sea, Pablo cuando está escribiendo esto, no dejen de congregarse, no tiene en mente a la familia, al padre de familia que tiene hijos, que tiene que llevar a los deportes y es un domingo en la mañana y por lo tanto me voy a saltar el domingo. No, lo que él tiene en mente son cristianos que de repente se llenan de temor porque están viendo que muchos cristianos ya les confiscaron sus bienes y ellos no quieren ser apresados, no quieren ser agarrados cuando estén congregados. Y Pablo está diciendo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, por esta razón, porque hay persecución. No por nada, como hoy se practica, te saltas un domingo por esto, por aquello. Pero inclusive Pablo en medio de esa persecución, él los exhorta, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense y tanto más cuando veáis que el día se acerca. Para nosotros es fácil saltarnos un domingo, aunque no debería. Para aquellos más fácil porque la persecución ahí estaba.
Pero aún así, Pablo les dice, no dejen de congregarse. Más bien acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. O sea, acuérdense de esos presos. Haga de cuenta, hermano, esa época se reunían y de repente caían las autoridades romanas y se llevaban quizás a los pastores, a los líderes, a ciertos miembros, se los llevaban encarcelados. La iglesia se quedaba quizás sin líderes, mandaban a otro y estaban orando por ellos. Y al principio era una oración ferviente, pero conforme pasaban las semanas, los meses, ellos no eran liberados y esta oración ferviente se iba apagando. Ya no sentían el mismo dolor que sintieron al principio. Y por eso el autor les está exhortando, acuérdense de los presos, como si ustedes mismos estuvieran presos. Se llevaron a su pastor, a sus pastores, porque era pluralidad de ancianos en las iglesias primitivas. Acuérdense de ellos, acuérdense de sus diáconos, acuérdense de sus obispos, como si ustedes estuvieran presos. No se olviden de ellos. Y es que tenemos la tendencia a olvidar el dolor ajeno. La vida continúa, las cosas pasan y se van, y de repente ellos son olvidados. Y Pablo dice, no dejen que suceda eso, acuérdense de los presos. Recuérdenlos, por el bien de ellos, oren por ellos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Orar por los perseguidos. No solamente agradecerle a Dios por la paz que disfrutamos, sino orar por los que son perseguidos. ¿Cómo le hago, pastor? Yo te puedo recomendar una organización sin fines de lucro. Se llama La Voz de los Mártires. Esta organización fue fundada por Richard Brown, no sé cómo se pronuncia, pero él estuvo en Rumania predicando el evangelio y lo metieron preso por 14 años, a su esposa por 3 años. Después son liberados y ellos vienen y se acogen en este país, hayan asilo político. Y ellos, al haber padecido, ellos empiezan a sentir el deseo de formar una organización como esta que se ocupe por los perseguidos. Puedes buscarlo en Facebook. Ve ahí tienen una revista que es por mes y la ponen digitalmente. Y ellos te dicen, hay que orar por estos hermanos porque están padeciendo persecución. Métete en ellos, dale gracias a Dios porque tú no estás padeciendo. Pero no nos quedemos ahí. Podemos practicar esto la próxima semana. Ora por ellos. Este pasaje es inspirado por Dios como todos los que crees, como todos los que creemos y predicamos y publicamos en el Facebook. Esto también lo es. Acordado de los presos, como si ustedes mismos estuvieran presos. Y esto no es, yo sí lo estoy haciendo y usted no. No, esto también trae convicción a mi alma y me hace sentir mal. Me hace sentir mi cristianismo superficial, chafa, como decimos. Y esto pasa cuando te comparas a las escrituras. Y esto es lo que me hace ver que soy más pecador de lo que creo. No porque soy el mismo pecador de antes, de hace 10, 20 años. No, sin duda alguna que ya no soy el mismo pecador, pero tampoco soy como Cristo. Tampoco soy como estos hermanos. Necesito más de Dios. Entonces, ¿qué hacemos si no estamos siendo perseguidos? Agradécele a Dios por tus bendiciones. De disfrutar paz, libertad, y recuérdate de los cristianos que están padeciendo. Y número 3, haz lo correcto. O sea, si no estás padeciendo de perdido, vamos a padecer por hacer lo correcto. Por hacer lo que demanda el evangelio. Por querer vivir como a Dios le agrada. La semana pasada nuestro hermano Juan estuvo exponiendo este mensaje. Nosotros somos luz, somos sal de la tierra. No escondas la luz en un cajón. No puedes esconder tu vida de piedad, no puedes esconder las verdades absolutas de Dios solamente en tu mente. No, tenemos que exponerlas. Quizás por eso no estamos padeciendo persecución. A nadie molestamos. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano, pero yo soy cristiano y nada más tú sabes que eres cristiano. Quizás en tu trabajo no sabes que eres cristiano. Tus vecinos no saben que eres cristiano. ¿Qué debes de hacer si no estás padeciendo persecución? Bueno, esfuérzate, sufre por hacer lo correcto, por vivir como Dios manda. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal da sabor a la comida. La sal
tiene también la función de guardar, de preservar, pero sobre todo de dar sabor. No sirve de nada tener la sal dentro de un salero y nunca usarla. De nada sirve. Y así nos tiene Dios a muchos de nosotros, como si fuéramos saleros ahí con la sal dentro, no usándola para la gloria de Dios. No podemos mantener las verdades de Dios absolutas en nosotros mismos para evitarnos problemas, para no ser perseguidos. El desafío para todos nosotros es vivir una vida cristiana auténtica ante los incrédulos, ante los paganos, ante a veces el mundo hostil en que vivimos. Y la pregunta es, ¿estás realmente viviendo una vida recta? ¿Tienes persecución? O podría ser que no tienes persecución porque no estás transitando en la vía o el camino de la justicia. Y finalmente, ¿qué hacer cuando no estamos siendo perseguidos? Ofrécete a Cristo en obediencia de manera que te cueste. ¿Cómo así? Hay cristianos que la vida cristiana que están viviendo les está costando mucho más que a nosotros. Hay cristianos que no te miran un programa de televisión. ¡Ay, qué religiosos! No, quieren guardar el no ofender al Espíritu Santo de Dios. Eso cuesta. Hay cristianos que no dejan un día sin orar, sin meditar en la palabra. Eso cuesta. Ok, no estamos sufriendo persecución. Bueno, que nos cueste ofrecernos en obediencia a Cristo. Mira lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermano, le ruego por la misericordia de Dios, por todo lo que ya les dije, que de lo que es el evangelio y de dónde los salvó el Señor, por esas misericordias, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable de Dios, que es vuestro culto racional. Yo no sé tú, pero yo no quiero encontrarme con mi Salvador, que lo dio todo por mí, habiendo vivido una vida que no me costó nada para Él. Y no estoy diciendo, obedece al Señor aunque te cueste para ganarte la salvación. No, para agradarle a Él. Ella lo hizo todo por ti. Pero no queremos estar delante de nuestro Salvador en aquel día que nos llame, avergonzados de la vida que vivimos superficial. No. Si hay hermanos, si hay hermanas en Cristo que están en la cárcel, mientras tú y yo estamos libres, podemos vivir con esta libertad, con todas nuestras fuerzas, para ofrecernos en sacrificio vivo a nuestro Dios, a su reino sin quejarnos. Si otros cristianos, otros hermanos, hermanas, están siendo agotados ya por el dolor que ellos sufren porque están siendo torturados o por las palizas, y tú te sientes cansado por los problemas que tienes, puedes fortalecerte en el Señor y decir, voy a seguir adelante, voy a agradar a Dios. Jesús termina diciendo, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, hay una recompensa. Inclina tu rostro. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Rey, porque es viva y porque es eficaz, porque ciertamente redarguye. Gracias. Gracias por la nueva vida en Cristo que nos has dado, por el nuevo nacimiento, por el evangelio que se nos fue predicado. Gracias.